Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Eterno. Somos poquitos, pero de lo poco bueno, ¿ah? Con un solo corazón, con una sola alma, con una sola intención, con un solo entendimiento, con un solo espíritu. Amén. Entonces, bueno, gracias a Dios por estos momentos que me permite compartir con todos ustedes. Y hicimos un esfuerzo por hacer una pequeña presentación. A veces es un poquito complicado el tema porque o se adelanta o se atrasa un poquito uno respecto a lo que está proyectado. Entonces, pero lo importante es que solo sea una herramienta para nuestro corazón. Sinceramente, se dice que cuando uno habla de todo corazón, el hablar desde el corazón tiene un poder inimaginable. Incluso me acuerdo ahorita de una película donde un señor ayuda a un joven atleta, un joven gimnasta, y un señor como que le da coacheo, manager, entrenador. Entonces, este señor le pone una prueba y le dice, bueno, así como Karate Kid, que le ponían retos, su profesor, y le dijo, bueno, no vas a hablar nada, ni una sola palabra, hasta que no tengas algo bueno que decir, ¿no? Y el joven se quedó todo un día, toda la noche, estoy exagerando, y hasta que encontró algo bueno que decir. Y entonces cuando tú encuentras algo bueno que decir desde todo tu corazón, esas palabras van llenas de poder. Porque si es del corazón, se sobreentiende un poquito que es con amor, ¿no? Entonces, pues a todos nos falta filtrar un poquito todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, hasta que tengamos algo bueno que decir, hasta que tengamos algo bueno que pensar, hasta que tengamos algo bueno que hacer. Y la verdad es que no se trata de estarnos juzgando, condenando continuamente, porque Dios no quiere que nosotros estemos en esa condición, autocondenándonos, autoflagelándonos. La religión tradicional pues nos ha enseñado eso, tienes que flagelarte y tienes que condenarte y mucho para que entonces Dios de alguna forma se apiade de ti. Pero no es así. Nuestro Dios, nuestro Creador es grande en misericordia y muy lento para la ira. Entonces, ¿por qué no? Porque el Creador no es hombre, no sufre de neuras humanas, de neurosis, no es iracundo. Él es bueno, Él es amable, Él es perdonador. Y por eso usted y yo estamos aquí hoy, para buscar ese espíritu de aquel que es bueno, de aquel que es noble, de aquel que es perdonador y misericordioso. El tema de hoy, el siguiente, Edgar, por favor. El tema de hoy se llama el mar de la libertad. Obviamente, cuando hablamos de mar, nosotros nos sentimos un tanto… ¿Quién ha ido? No importa si fuiste a la playa hace 20 años, a todos nos pasa. Pero cuando te subes en una lanchita y ves hacia el fondo del mar, frecuentemente ves como alcanzas a ver ciertas rocas o ciertos pececitos o cosas debajo del mar. ¿Y qué sensación te da? ¿De qué? Lo normal, lo normalito. Ves hacia abajo cuando se alcanza a ver y ¿qué es lo que te da? ¿Qué sensación te da? Miedo, ¿verdad? De vértigo, de miedo. Y esa sensación es la que a veces produce el mar. No sabes, hay personas que dicen, yo no me meto porque no sé y no veo lo que hay debajo de mí. Entonces prefiero no, ¿verdad? Y los que quieren irse a divertir dicen, pues no me importa, yo lo que quiero es nadar. Bueno, pues Dios quiere que lo veamos así, no con miedo, que nuestra vida no esté basada en el miedo de, uy, yo no sé qué es lo que hay debajo de mí, qué pecesote habrá debajo de mí. Dios quiere que tú te diviertas con la vida que Él te está otorgando. Entonces, siguiente, por favor, Edgar. Muchas gracias. De alguna forma nosotros hablamos siempre del Señor Jesús, pero dice la Biblia que de tal manera amó el Padre
a la humanidad, que envió a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dicho de otra forma y en otras palabras más sencillas, el Señor Jesús vino a quitarnos ideas erróneas respecto al Padre. Padre, que ellos sean uno en mí, como yo soy en ti. Entonces, de alguna forma, históricamente se nos ha enseñado a pensar en Dios como un Dios muy impersonal, como alguien que está muy distante de ti. Desde niño les enseñamos a los chiquitos, ¿dónde está papá Dios? En el cielo, ¿no? Y le enseñas a los niños chiquitos, ¿dónde está papá Dios? En el cielo. Pero eso crea una idea muy impersonal y muy distante, como si Él estuviera lejos. Y de pronto cuando crecemos, cuando somos jóvenes, nos dicen, pero acuérdate de que todas las cosas que hagas te juzgará Dios, ¿no? Y son puras características feas de Dios, como si Dios fuera un juez inflexible. Todo el tiempo está sacando llamaradas de fuego. Diosito se va a enojar contigo, ¿no? Y después también nos han dicho que Dios necesita intermediarios. Esto tiene dos sentidos. Dios no necesita intermediarios para demostrar su amor para todos nosotros, porque de alguna forma somos y nos movemos y existimos y tenemos vida porque Él nos lo ha otorgado. Todo lo que existe proviene de su amor. Si nosotros estuviéramos en un mundo ahorita presente, en un universo físico que nosotros podemos ver, contemplar, desde lo profundo del mar hasta la galaxia más elevada, que no las podemos ver a simple vista, pero bueno, nosotros podríamos saber que Dios creó todo eso. Si yo les platicara que a lo mejor existieran, aparte de este universo físico, otros 3 universos llenos de mundos, ¿me creería o no me creería? Bueno, ¿no? Es una teoría solamente porque, bueno, al final apenas podemos contemplar este universo, apenas medio podemos lograrlo. La semana pasada, mi hijo Jacob encontró rápido con este ejemplo, encontró un joven en internet que decía, pónganse listos, el día tal y el día tal va a pasar la estación espacial sobre México, sobre la Ciudad de México, se va a ver la estación espacial. Sí, esa estación que construyeron los americanos y en colaboración con los chinos y con los rusos. Entonces Jacob me decía, ¿subimos? Yo, ya sabes, el papá un tanto apático, dice, bueno, pues a ver, vamos a subir, ¿no? Como cuando el papá te dice, papá, ¿vamos? Y el papá así de, ay, es que estoy muy cansado. Pero papá, vamos, jugamos. Y tú, ay, bueno, ya nada más para que me dejes de estar insistiendo, ¿no? Pues así estaba Jacob. Y me dice, papá, subimos a las 9:30 de la noche. Y entonces de pronto estábamos, porque en internet decía, va a pasar por el noroeste a las 9:38 de la noche. Y entonces estábamos ahí viendo las estrellas, lo que se puede ver aquí en la CDMX, lo que se alcanza a ver. Entonces, de repente estábamos viendo un avión pasar, otro avión, y mucho más alto se veían las estrellas, mucho más alto. Y de repente en una zona intermedia, digo intermedia desde nuestro punto de vista, porque son kilómetros de distancia, vemos una cosita plateada así pasar. A las 9:38, justo la hora. Y entonces Jacob hicimos de, sí, es la estación espacial, la alcanzamos a ver, ¿no? Entonces ya esa apatía se convierte en, ay, no sé cuántas personas en la Ciudad de México vieron la estación espacial, pero Jacob y yo sí la vimos. Al otro día Jimena, mi hija, también subió con nosotros y mi sobrina. Total que esta semana también va a pasar. Si quieren ahí se los puedo pasar el dato. Entonces,
increíble que ves una lucecita plateada pasar así y dices, ¿ahí hay seres humanos, astronautas? Sí, viajando a no sé qué velocidad, dándole vuelta al planeta y dices, wow, eso es increíble. Bueno, Papá Dios no es un Padre apático, sino que es un Padre que está cercano a lo que tú sientes y a lo que te hace sentir vivo. Por eso, cuando nosotros logramos hablar 4 o 5 palabritas desde el corazón, eso, ¿qué pasa? Abre todas las puertas cerradas. De hecho, se dice, y pasamos al último punto, nos han enseñado a ver a Papá Dios como un vengador. Incluso usamos a Papá Dios como un vengador entre nosotros. Pero hay un Dios, ¿no? El que se porta mal, ya sabe usted. Y lo usamos como mi vengador anónimo, ¿no? Entonces, Dios no es eso tampoco. Entonces nosotros tenemos que tratar, gracias, de encontrar a nuestro Dios en nuestro corazón. Antes de que sigamos leyendo esa escena, esa proyección, Dios está cerca de nosotros. Si me la regresas un poquito, Edgar, por favor. Gracias. Esto que estamos viendo aquí es lo que el Señor Jesús nos vino a enseñar. Jesús, Yeshua, a mí me gusta llamarle Immanuel, ¿no? Dios con nosotros. Has estado cerca de una persona, puede ser 2 hermanos y un hermano X persona, ahí el Torito y su hermano, no sé, ¿no? Como tú le quieras llamar, Juan y Pedro. 2 hermanos, un hermano se levanta temprano, se baña, se arregla, se pone perfume y se pone ropa limpia, el otro temprano. Y entonces tú ves a ese hermano Juan y dices, wow, este cuate me inspira. Siempre está limpio, siempre está listo, siempre está alerta. Y su hermano Pedro se levanta a las 12:30 de la noche, de la tarde, no se baña, no se sacude ni se aplasta el gallo de alfalfa que traemos luego aquí, el almohadazo, y nada, no se abrocha ni los zapatos, los trae todos así. Entonces, ¿qué dices? Ay, esta persona no me inspira, pero para nada, ¿no? ¿Se imagina usted el haber encontrado, el haber convivido de cerca al Señor Jesús, a Immanuel, a Yeshua? La gente decía, Dios con nosotros. Eso es lo que Él inspiraba y lo que sigue inspirando, Dios con nosotros. Y eso es nuestro ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer el Señor Jesús, Immanuel? A demostrarnos que el Padre es completamente personal con todo lo que sentimos y con todo lo que pensamos y con todo lo que deseamos, y que el Padre está cerca de nosotros, que Él no es un juez inflexible, sino que es un Rey y un Padre misericordioso, y que no necesita ningún intermediario. ¿Por qué? Porque efectivamente en el cielo hay muchas puertas, muchos palacios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Sin embargo, la llave que abre todas esas puertas y esos cerrojos, ¿qué es más? No es una llave, es un hacha. Cuando tú dices, no encuentro la llave de mi casa, la perdí, ¿no? ¿Qué haces? Ya en un nivel de desesperación, a patadas abres la puerta, a empujones, a costalazos, como sea. Pero hay una forma de abrir todas las puertas en el reino de los cielos. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es un hacha que rompe todos los cerrojos, y todas las puertas cerradas se abren cuando nosotros derramamos nuestro corazón con sinceridad y con honestidad y con verdad delante de nuestro Padre Celestial, de tal forma que lo único que hay que quitar de nuestras vidas es esa idea de que nuestro Padre necesita intermediarios. Eso es visto desde una forma. Sí hay otra forma. Cuando Dios te manda a alguien y te dice, tus pecados son perdonados, ¿verdad? Como lo hacía el Señor Jesús. La gente de su época se alarmaba y decía, ¿cómo es posible que este hasta perdona pecados?
Claro que sí. Tú estás viniendo a buscar a Dios, tú estás con una intención de estar cerca de su presencia. Y entonces, ¿qué decía él? Y sigue diciendo, tus pecados te son perdonados. En ese sentido, sí podemos ser intermediarios en un sentido positivo y de amor y de construcción y de edificación para otros, como lo fue el Señor Jesús y como lo es. Entonces, nuestro Padre Celestial no es apático, para nada. Completamente amable, completamente atento a ti por tu nombre, completamente atento a ti por cómo eres y cómo sientes y cómo percibes las cosas. Y entonces podríamos terminar diciendo que Él es amoroso. La forma de estar cerca de Dios es amándolo. Entonces, porque Él nos ha dado un libre albedrío, la forma en que tú sientas el amor de Dios cerca de ti es diciéndole, Padre, te amo. Y Él te va a decir, y yo te amo a ti. Padre, te necesito. Y Él te va a decir, y yo también te necesito a ti. Esa es la forma. Con Dios es un Dios recíproco a todo lo bonito que hay dentro de ti. Un corazón contrito y humillado abre todas las puertas del cielo. Pero necesitamos primero abrir el corazón para que desde nuestro corazón, en los méritos del Mesías, de Yeshua, de Jesús, de Immanuel, entonces sean todas las puertas del cielo abiertas. ¿Están abiertas o no están abiertas? Amén. Depende de tu corazón. Él quiere amarte, Él quiere perdonarte y Él quiere fortalecerte para que tengas una vida como nunca la has tenido. Siguiente, ahora sí, por favor, Edgar. Siguiente, joven, ¿no? Entonces, en Éxodo 14, 13 y 14, ya no lo vamos a leer en la Biblia, está casi igual, dice Biblia de las Américas, pero dice lo mismo. Dice, pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por nosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Y después, ¿qué dice? El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Entonces aquí en 2 versículos hay 4 puntos, los de azul fuerte y los de azul claro. No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por nosotros. 1, 2, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. ¿Quiénes son los egipcios? El mundo, la conciencia del mundo, lo que tú llamas mis enemigos, que a veces te los apropias que no son, pero bueno, ¿no? Tus opositores, que a veces nosotros mismos creamos nuestros opositores, pero bueno, ¿no? Dice, porque los egipcios, el Satán, ¿no? A quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Y por último, el Señor peleará por vosotros mientras vosotros, ¿qué? Os quedáis callados. Siguiente, por favor, Edgar. Vamos a ver rapidísimo 4 puntos. Así, como ves esto, ese es el Mar Rojo, el Mar de los Juncos. Ahí estaba el pueblo de Israel. Para adelante, puro mar abierto. Yo no sé lo que hay debajo de ese mar. Hasta miedo me da. Yo no sé, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no me dan miedo de la vida? No me quiero meter a la playa porque yo no sé si va a haber, ¿cómo se llaman esas cosas que queman? ¿Se te adhieren y queman? Medusitas, ¿no? Estás en el mar y no me vaya a quemar la medusita. Y ves una cabecita de un pececito mordida y dices, no vaya a haber un tiburonzote por aquí. Todo te está dando miedo todo el tiempo. Curiosamente, vemos para adelante y vemos, ¿qué? Mar abierto. Siguiente, por favor, Edgar. Y si vemos para atrás, ¿qué hay atrás? Desierto. Allá en el fondo se ve el monte Sinaí. De ahí venía el pueblo de Israel. Entonces, así es nuestra vida. Para adelante no vemos ni por dónde. Y si volteamos para atrás, desierto. Y además del desierto, egipcios tras de nosotros, ¿no? No nuestros acreedores, no a quienes debemos dinero, sino otros enemigos. Siguiente, Edgar, por favor.
Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba así, en ese punto, a veces nosotros llegamos a ese punto, decimos aquí en México, me tienen contra la espada y ¿qué? Y la pared. No sé, a mí, yo soy chilango, más chilango que muchos chilangos, porque me encanta llevar las situaciones hasta que no me siento con ¿qué? La espada y contra la pared. Hasta el último momento me da por solucionar cosas que he estado postergando, que he estado dejando año tras año, momento tras momento, y casi Dios nos guarde que no lo dejemos para otra vida. ¿Me explico? ¿Cuántos lo hemos hecho? Hasta que no estamos de frente con un mar abierto y no sabemos nadar muy bien, y atrás con un desierto donde solamente hay alacranes, como decía el presidente aquel, víboras, cuántas cosas decía feas, ¿no? Refiriéndose a otros políticos. Cosas ponzoñosas, pura cosa ponzoñosa y venenosa en el desierto. Entonces, a veces llegamos hasta esos grados, hasta ese punto. No es que Dios quiera tenernos ahí, pero es que nosotros a veces no actuamos de una manera proactiva, de una manera bonita. Desde que era niño, mi papá siempre tenía una frase entre muchas que tienen los padres que me decía: hay que ser activos, hay que ser movidos, hay que tener iniciativa. Yo desde que era niño siempre su frase de él era: hay que tener iniciativa, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? Lo mismo que sucede con todos nosotros. Se separaron en 4 tipos de personas. Los que ya se sentían desesperados y a un nivel de suicidio. No puedo más. ¿A cuántos les ha pasado? ¿En qué momento de tu vida, no voltees tanto para atrás, pero en qué momento de tu vida dijiste: ya no puedo más, ni quiero más? Es más, quiero salir corriendo de aquí y no quiero saber nada más de nadie, ni de nada. Otro grupo del pueblo de Israel se empezó a poner asustado, temeroso, tembloroso, es más, con crisis. ¿Quién ha despertado o se ha acostado y te acuestas así? Con crisis verdaderas de miedo, tembloroso, con miedo, porque sabes que mañana vas a tener que enfrentar situaciones difíciles y que ya no las puedes dejar para otra vez, para otro día. ¿A cuánto les ha pasado? Se vale ser humanos, yo sé que somos hijos de Dios y todo, pero también hay permiso de que el Señor Jesús lloró cuando Lázaro no estaba vivo. Se molestó cuando los vendedores del templo, puro negocio, no estaban buscando la presencia divina. ¿Qué más? Tuvo que calmar las inquietudes de Pedro cuando le cortó la oreja al soldado romano. Entonces, hay permiso de ser humano. Pero hay un permiso mayor de que podamos sentir desde este ser humano al ser divino, la presencia divina. Entonces, el otro grupo del pueblo de Israel estaba determinado y decidido, resuelto, atrevido, o como dijéramos aquí en la época de Pedro Infante, y como los mexicanos del norte, muy envalentonados. Decían: no, vamos a enfrentar a los egipcios y vamos a hacerles frente, y valientes, ¿no? Había un último grupo dentro del pueblo de Israel, de personas más sensibles. Todas esas cosas, delicados, emotivos, afectivos, sentimentales, piadosos, compasivos, vamos a definirlos en sensibles, muy sensibles espiritualmente. Percibimos todo el mundo espiritual, escuchamos todo el mundo espiritual. Me inquieta todo lo que mis hermanos pasan y sienten. Y ellos, ese último grupo de personas, se quería poner a orar. En ese momento donde estaba el mar abierto, no abierto, todavía estaba cerrado, pero así se dice, mar abierto. Y atrás el desierto y encima los egipcios, ellos decían: vamos a orar. No sé a cuánto les pasa, como a mí. Yo soy de los que ora y quieren una oración arreglar el universo. Sí, en serio. Empiezo orando porque me duele el dedo gordo del pie y termino orando por
por todo, como una pastilla que me quite todos los males. Y es que no funcione así, pero funciona más cuando nos vamos una cosa a la vez, una petición detrás de otra, porque entonces generamos más claridad. No es que Dios no lo tenga claro, pero nosotros hacemos como mucha cosa revuelta con la oración. Entonces, si nos vamos haciendo petición por petición, nosotros lo vamos a tener más claro y eso nos va a ayudar a no terminar con unas oraciones tan largas que termino nuevamente angustiado, que termino nuevamente desgastado y nuevamente estresado. Siguiente, Edgar, por favor. 4 ejemplos. El desesperado y suicida. Si tú lo has sentido alguna vez en tu vida, si ya has dicho no puedo más, la luz de Dios está siempre presente. No importa tanto si tú le llamas Yeshua, Jesús, Immanuel, o si tú le llamas Jehová, Yahvé, Yahweh, Adonai. Bueno, todos vamos experimentando un conocimiento de Dios, un crecimiento con respecto a Dios, pero lo que importa más es nuestro corazón, porque Él sabe a quién te estás dirigiendo. Entonces, ¿qué dice Dios para todos los que nos hemos sentido en desesperación máxima? Siguiente, por favor, amigo Edgar. Dice, no temas, primer punto, ponte firme y mira la salvación que Dios hará por ti hoy. Si le pones tu nombre al principio de ese versículo, pon tu nombre antes en tu mente y después repítelo, no temas. Dilo hacia adentro, a tus adentros. Permanece firme y mira la salvación que Él hará por ti hoy. En algún momento de mi vida tuve una gerencia en un lugar y la gente que estaba ahí también con otros puestos me decía, así decían ellos, no les hagas mucho caso, pero así decían ellos, ¿cuál es tu plantado? Me acuerdo mucho que me decían así, ¿cuál es tu posición como gerente en esta empresa, no? Pues lo mismo y de alguna forma es lo que Dios quiere que tú sientas hoy. Plántate en Dios. ¿Cuál es tu plantado? ¿De dónde viene tu raíz? ¿Cuál es tu plantado? Dios, el Todopoderoso. No, entonces no temas y permanece firme. Y entonces verás la salvación de Dios. Siguiente, por favor, Edgar. Vamos más rápido. Al segundo grupo, los asustados, temerosos, temblorosos y en crisis, Dios les dijo algo más. Siguiente, por favor, Edgar. Porque los egipcios, a quienes habéis visto hoy, ¿qué dice? Piensa en la situación más difícil que tengas en este momento en tu vida. Incluso la situación con la que has batallado por décadas en tu vida. Cosas que tú quisieras cambiar en tu familia y no has podido. Cosas que tú has querido cambiar, que sueñas que cambien en tu país y no se han podido. O en tu familia, o incluso en ti mismo. Tal vez si empezáramos por ahí, sería mejor. Y no nos estaríamos desgastando por otras cosas. ¿Cuántas cosas en tu corazón, cuántos egipcios te siguen atormentando hoy día? ¿Cómo estamos viendo la vida? ¿Como que un egipcio llamado Satán me persigue todo siempre? Puede ser. ¿Qué es lo que me hace sentir? ¿Cómo decimos nosotros? Delirio de persecución. ¿Por qué cosas me siento perseguido? ¿Por qué clase de tentaciones me siento perseguido? ¿Por qué tipo de, no sé cómo decirlo, porque alguna vez en mi vida hubo un señor de buen, ¿cómo se dice? Tamaño, y si alguna vez en mi vida alguien hizo bullying conmigo, una persona ruda, se pasó de listo conmigo, como nosotros llamamos, cuando yo veo otra persona de ese mismo tamaño, ¿qué es lo que hago? Me cruzo la banqueta.
y no sabes ni qué decir porque te impone el jefe o quien sea. ¿Por qué te da miedo? ¿No está Dios contigo y conmigo? Piensa en esa persona y no lo tomes tan personal. Alguna vez iba caminando yo en una calle que está aquí atrás, que es una calle más ancha, y de frente, a lo lejos, alcancé a ver a un señor que venía caminando. Y en ese tiempo yo me había operado los ojos, entonces tenía visión de bebé, ¿no? Y entonces a lo lejos vi un señor caminando, de verdad, alto, como esas caricaturas de terror. Un señor alto, largo, una nariz así aguileña, grandototote. Y yo venía de frente y veía al Señor caminar y cada vez que se acercaba a mí, me empezó a dar miedo, de verdad miedo. Por dentro empecé a temblar. Y ya cuando pasé junto al Señor, yo ya estaba así hecho ¿cómo se dice? Sí, un hilacho de miedo. Total que lo pasé y el Señor se pasó y no me hizo, ni me hizo caso. A veces pasa con los perros también, ¿no? Perdón por la comparación, pero pasa. Entonces yo me quedé pensando, ¿qué tenía ese señor? Que el solo hecho de haber pasado junto a mí me produjo un temor. ¿Qué tenía? No sé, ni quiero saber. Dios me guarde, ¿verdad? Pero entonces, a todo eso que nos produce miedo, a forma de broma decimos en la casa, porque tenemos un sobrinito que chiquito decía, está temblando. ¿Ah? Y entonces, pues la abuelita y la tía y todos, ¿está temblando? Entonces la broma era, está temblando, hasta la fecha de hoy, hasta el día de hoy. ¿A cuántos nos dicen, está temblando? Y nosotros ya estamos 3 pasos afuera de nuestra casa. A media calle. ¿No será ese un egipcio también? ¿No? El tener temor de las cosas, de los eventos, de los sucesos, de las personas, de las cosas visibles y de las cosas invisibles. El coco. Entonces, porque de esos cocos a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás, ni los sentirás jamás. Yo debo de pedirle perdón a mi hermana, porque cuando era ella chiquita, yo, hermano mayor, ya sabe, ahí viene el coco, la pobrecita, casi fue a terapia para que le quitaran el miedo al coco. ¿Cuántos cocos tenemos hoy? Entonces, porque a los cocos, con quienes has vivido hasta el día de hoy, ¿qué dice Dios para ti? ¿No los vas a volver a ver? Jamás. Siguiente, por favor, Edgar. Muchas gracias. Entonces, pasa lo contrario, que cuando no somos acobardados, somos muy, ¿qué? Envalentonados. No, yo les voy a demostrar quién es el hermano mayor. Yo les voy a demostrar quién es el Álvarez. Y yo les voy a demostrar quién es el gallo de la colonia. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice Dios cuando nos sentimos envalentonados de más? Siguiente, por favor, Edgar. El Señor peleará por vosotros. Cálmate, ¿no? Cálmate, chavo, dice por ahí. No te aceleres. No tomes por tu propia mano venganza. Es más, a veces tomamos venganza de las cosas que ni siquiera nos incumben. Es que yo me acuerdo que a mi vecino fulano de tal le hizo tal, pero estás queriendo tomar venganza hasta de lo que ni es tuyo, ni a ti te sucedió, ni a ti te lo hicieron, ¿verdad? Pero nosotros queremos ser como esa idea de superhéroes, ¿no? Acabar con el mal. Dice Dios, dice la palabra de Dios, el Señor peleará por vosotros. Calma tus ímpetus, calma. Hay eventos y situaciones difíciles en la vida. Incluso ayer estaba viendo una película que me dejó un poquito choqueado porque
era una persona cristiana de Estados Unidos que aceptó a Jesús en su corazón y después se fue de misionero a África, pero en África, pues como hay muchos guerrillas, muchos extremistas que llegan y matan a pueblos enteros y queman las aldeas y todo, pues siendo cristiano tuvo que agarrar el rifle y ¿no? Y entonces tú dices, bueno, iba a África y a Sudán y tenía que tomar el rifle para defenderse y regresaba a Estados Unidos y se comportaba como un cristiano más. Y dices, ay, entonces está como difícil de entender para nuestra forma de ver las cosas. Hay cosas extremas. La Biblia te permite defenderte, pero son casos muy extremos. A veces nosotros estamos en otro tipo de extremos, nos estamos defendiendo de quien no nos está haciendo nada. Es que viste cómo me miró. Hablando de la calle ancha de acá atrás, creo que tengo muchas anécdotas de esa calle ancha. Un día pasaba yo y había un señor de mi edad, ahorita ya los dos somos chavorrucos, pero en ese tiempo éramos chavos. Y yo siempre que pasaba se me quedaba viendo feo, siempre se me quedaba viendo feo. Entonces, hasta que encontré un amigo que vivía junto a él, era su vecino, y le digo, oye, es que este cuate siempre se me queda viendo feo, ¿por qué? Porque me ve así, ¿no? Me dice, no, lo que pasa es que le faltan lentes y por eso no ve bien, por eso forza la vista. Pero nosotros lo tomamos todo personal. No, es que me vio feo. Y lo que dijo, lo dijo indirectamente para mí. A mí me ha pasado mucho que cuando bajo de aquí me dice alguien por ahí, estuvieron bien buenas las predicaciones, o sea, las pedradas, las indirectas, ¿no? El golpe bajo. Y tú dices, bueno, pero no, esa no. Desde que yo era niño escucho eso, que las predicaciones, y yo digo, no, de verdad que tenemos que ir puliendo y purificando nuestra intención, porque no se tratan de aventar pedradas ni indirectas. No se trata de eso. No se trata de tomarnos a personal nada. Se trata de dejar las cosas en Dios y Él peleará por nosotros, porque Él es justo, porque Él es bueno, porque Él es bondadoso. En tal caso, si hay una injusticia, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Alejarme. Sí, si hay un animal salvaje, si hay una persona muy reactiva, si hay una persona con la que siempre estás teniendo problemas y desgastándote, pues quererlo mucho y quererla mucho, pero un poquito más lejitos. Porque yo a veces a fuerzas quiero cambiar a los demás y eso es cosa de Dios, porque Dios tiene para todos un momento y un tiempo. No te desgastes más, el Señor peleará por ti. Y dicho muy chilango, pero no le busques. No busques tener problemas con todos para sentirte vivo. A veces nos pasa, si no me quejo de fulano y de sutano y de X situación, no me siento vivo. Si no me estoy peleando con el vecino de arriba y con el de abajo y con el de... no me siento vivo. El centro de nuestra vida no puede ser eso, guerras innecesarias, porque el Señor peleará por nosotros. Amén. Gracias. El que sigue, por favor, Edgar. Y todos los que en algún momento somos, como decía hace rato, muy sensibles espiritualmente, todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Siguiente, por favor, Edgar. ¿Qué dice ahí? Mientras vosotros os quedáis callados. Hay momento de orar y hay momento de ¿qué? De callar. En quietud y en confianza en Dios será ¿qué? Vuestra salvación. Hay momentos en los que no puedes orar. Es más, la mejor oración es una oración que se llama la oración del silencio. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado toda la vida. Oro y oro y oro y oro y oro y oro y como si fuera multivitamínicos. Ya no fue una pastillita que yo quiero con una pastillita sanar todo. Me tomo todo el multivitamínico completo de una vez, ¿no? Y oro y oro y oro. Y cuando Dios me habla
a través de mi intuición, hago lo contrario. Y después, es muy fácil saber cuando Dios te está hablando a través de tu intuición, porque funciona de la siguiente forma. Estás haciendo algo y dices, ay, pero a lo mejor pasa esto. Inmediatamente tu pensamiento racional dice, no, pero no creo. No pasa nada. Cuando tu intuición te dice algo y tu pensamiento racional dice, ay, no creo, no pasa nada, aguas. Ya no le estás haciendo caso a la intuición. Ya tu racionalidad está diciendo, no creo, a mí no me pasa nada. ¿Cómo a mí? Yo soy intocable. A mí no. ¿Me explico? Entonces, cuando tu intuición, Dios te hable a través de tu intuición, síguelo, escúchalo. A veces Dios nos habla a través de las personas. A veces Dios nos habla a través de cualquier palabra o cualquier sonido o cualquier cosa que ves. Y te llega una impresión y dices, no creo. Cuando digas no creo, date cuenta que es tu racionalidad. Sigue la intuición previa. El sentimiento previo que tuviste, a ese hazle caso. Y dice aquí, mientras vosotros os quedáis callados. La oración del silencio es cuando escuchas la voz del Espíritu Santo a través de tu intuición. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Caminas. ¿Qué es lo que hay al fondo de ese mar abierto? El nombre de Dios, Yud, Hei, Vav, con una Hei. Algunos le decimos Adonai, algunos le dicen Yahvé, algunos le dicen Jehová, algunos le dicen el Eterno. Está bien, lo que importa es tu corazón y que vayas caminando hacia Él. A veces no se puede tomar todo el multivitamínico de oración, pero a veces sí puedes quedarte callado y caminar en obediencia a Él. Siguiente, por favor, Edgar. La oración del silencio es hacer de tu vida conforme a lo que Dios te está mandando. Lo que tú sientes que tienes que hacer y que Dios te llena de deseos por hacer, ahí está la voluntad de Dios. Y cuando no lo haces, te sientes triste, vacío, como que te falta algo en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué te sientes así? Porque no estás haciendo lo que Dios te está haciendo sentir a través de tus deseos. También a través de los alertas. También Dios manda alertas. Y tampoco hay que juzgar esas sensaciones de alerta. Las mamis saben sentir muchas alertas respecto a sus hijos. Mi hijo, ¿cómo sabes que tu hijo está pasando por un momento difícil o está en una situación peligrosa? Porque Dios te manda una alerta, el alerta de mami. ¡Pin! Y aunque la mami esté en Marte y el hijo en la Tierra, la mami lo siente. ¿Verdad? ¿Quién hace eso? La presencia divina, el Espíritu de Dios. Entonces, hacer de tu vida conforme a lo que Dios te hace sentir y lo que Dios te mandó, lo que viene en la Biblia. Por eso dice la Biblia que somos hechos a imagen y semejanza suyas. Siguiente, por favor, Edgar. La oración del silencio es actuar conforme a la voluntad de Dios, y el mar Dios lo abrirá. Dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará por vosotros. Si lo leemos todos juntos, por favor. 1, 2, 3. No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, mientras vosotros quedáis callados. Callados en su amor. En confianza en ese amor. En confiar en esa luz. Es más, lo puedes repetir estos dos versículos, Éxodo 14, 13 y 14, como mantra, como dicen por ahí. Lo puedes repetir y repetir y repetir y repetir hasta que lo sientas en tus manos, hasta que lo sientas en tu frente, hasta que lo sientas como algo vivo en tu corazón. Amén. Siguiente, por favor, Edgar.
Ahora sí, los siguientes versículos, Éxodo 14, 15 y 16. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué estás con miedos? ¿Por qué estás con extremos? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. ¿Y quién estuvo en marcha junto con los hijos de Israel? La columna de fuego y la nube, la presencia divina. Los hijos de Israel caminaron y atravesaron el mar junto con la presencia divina. Hay otras personas que dice la Biblia que caminaron con Dios. Enoc caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Abraham caminó con Dios. Moisés caminó con Dios. ¿Y tú? Puedes caminar con Dios. Si no lo hiciste ayer, ni antier, ni anteayer, a partir de hoy puede suceder. Puedes caminar con Dios. ¿Quieres que Dios camine contigo? ¿Cómo funciona la cosa? Camina en tu corazón, en tu intención con Dios. Sé una mejor persona como tú eres. Si eres mujer o si eres hombre, si eres adulto o si eres niño, busca ser lo mejor. Busca caminar con la luz de Dios y Dios va a caminar contigo. Si tú le dices a Dios, a la presencia divina, al Espíritu Santo, al Mashiach, al Mesías, a Jesús, a Immanuel, Yeshua, te amo y yo quiero caminar contigo, Él te va a decir: y yo te amo a ti. He estado caminando contigo siempre. Amén. Y tú, levanta la vara. Dios le dijo a Moisés: y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Levantó los brazos. Cuando Moisés levantaba los brazos, el pueblo de Israel, luchando, empezaba a ganar. Cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo empezaba a perder. Y dice: y tú levanta la vara de almendro, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel podrán pasar por en medio del mar sobre tierra seca, sin miedos, sin delirio de persecución. Bueno, un poco, porque postergaste hasta donde. Pero después de eso, ¿qué va a pasar? Dios va a sepultar detrás de ti a todo lo que te había perseguido en tu vida. ¿Qué significa eso? Decídete a caminar con Dios, con el ejemplo de Jesús, con cada palabra que Jesús dijo, que cada palabra es una enseñanza. El Señor Jesús no es ególatra y el Padre tampoco es ególatra. Cada palabrita está llena de amor y de enseñanza, de instrucción y de guía y de luz para tu vida y para tu camino. Siguiente, por favor, Edgar. Dicho de otra cosa, las cosas son como las llamas, como las llamadas. Bueno, ahí se me fue. Las cosas son como las llamas. Si tú te dicen: hola Omar, ¿cómo estás? Bien difícil la situación en México, y ya ves los políticos, y ya ves la situación económica, y entonces los ángeles que están escuchando todo lo que dices, dicen amén. Y si al revés, las cosas son como las llamas, pues estoy bien. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? En Dios voy a lograr derribar los muros, las cosas que me limitan, las cosas que me persiguen. En Dios lograré las cosas que jamás me imaginé. Entonces los ángeles que están escuchando dicen: amén, así sea. Y el Padre que está en los cielos, pero también en tu corazón, dice: amén, que así sea. Las cosas son lo que son por el nombre que recibieron. Por eso muchas personas en el pueblo de Israel tuvieron que cambiar su nombre. Cambia su nombre. Si tú empiezas a cambiar el nombre de todo lo que ves y de todo lo que percibes a algo más positivo, si empiezas a ver las cosas buenas de tu pareja y no solo las cosas malas, porque si estás viendo las cosas malas y llamándolas, ¿qué crees? Eso es lo que vas a tener. Es decir, es como funciona el miedo.
Es que estoy buscando a Dios porque no quiero que pase esto. ¿Qué crees que va a pasar? Estás buscando a Dios por miedo y el miedo entonces va a activar justo lo que no deseas que suceda. ¿Sí me explicó? Pero si buscas a Dios con confianza y con amor, el miedo no va a poder activar nada en tu vida. Se acabaron los egipcios persiguiéndote, porque el amor y la confianza en Dios significa estar en unidad con Él. Entonces se van a activar las bendiciones. Si te alejas de las cosas y de las guerras en las que tú no tienes nada que ver, aunque sea de tu primo político, aunque sean de tu... Aléjate, busca la paz y síguela. Y entonces las bendiciones van a empezar a suceder y a suceder y a suceder y a ocurrir en tu vida. Llamas, dice incluso un versículo de la Biblia, llaman las cosas que no son como si fuesen. Si tu pareja o hombre está en situación, porque a los hombres pasamos por esas situaciones de vicios y de inconsciencia y todas esas cosas, empieza a llamar las cosas buenas de tu pareja, hombre. Gracias Dios por este hombre bueno que tú me has dado, por el buen corazón que tú le diste, gracias por sus virtudes. Y los hombres, que también somos expertos en ver las cosas feas de nuestra pareja, tenemos que ¿qué? A llamarlas por su nombre. Gracias por todas las cosas buenas que tú me diste en mi pareja. Gracias por todas las cosas buenas que tú me diste en mis hijos. Gracias por todas las buenas cosas que tú me diste a través de mis padres. ¿Qué cosas estamos llamando hoy? ¿Las buenas o las malas? ¿No? ¿Cuál es la tarea? Siguiente, Edgar, por favor. Rápido. Ya es una tabla muy rápida porque ya me cansé. ¿Me dan permiso de ser humano? Es una tabla rápida. Dos tipos de conciencia que existen desde el principio de la humanidad. Caín, Génesis 4:1, y Abel, Génesis 4:2. Más cercanos no podían estar. Hermanos, ¿no? ¿Cómo era Caín? Hombre de mundo. ¿Cómo son los hombres de mundo? Audaces, como Esaú, cazadores. Dice, seguro de sí mismo, muy autosuficiente. ¿Qué dice Caín? La conciencia de Caín era, yo he logrado esto por mí mismo, yo vengo desde abajo y yo por mis fuerzas he logrado este imperio, esta grandeza. Muy seguro de sí mismo era Caín. Es más, nadie se le ponía enfrente. Cuando Caín tenía un objetivo, lo cumplía pasaba por encima de lo que sea. ¿Y cuál era la conciencia de Abel? Una confianza plena, le puse una H y una comita que significa Hashem, que es otra forma de llamar al nombre de 4 letras, Hashem, el nombre, el santo nombre. ¿Cómo era Abel? Tenía una confianza plena en Hashem, en Adonai, y tenía un corazón reposado y humilde. No salieron las cosas como yo quiero, Dios sabe por qué. Eso es lo mejor para mí. Entonces, punto 2, ¿cómo era Caín? Era labrador, o sea, labraba la tierra. Y sus resultados eran rápidos. A Caín le gustaba lo dinámico, lo fuerte, los resultados rápidos. En 8 días ya ves cómo creció toda mi huerta, toda mi hortaliza. Vean todos qué frutos tan grandes, ¿no? ¿Y cómo era Abel? Era un pastor, observador, pensador, meditativo, como un pastor como quién, como lo fue Moisés, como lo fue el rey David, como lo fue quién más. Muchos ejemplos, porque se dedicaba a observar, a contemplar en todo la presencia divina. ¿Cómo veía Caín a Dios? Lo veía como el Todopoderoso, como muchas gentes dicen hoy, yo sé que existe un Dios todopoderoso, lo sé, ¿no? Pero para Abel, Dios era todo. No había nada fuera de él.
Para Abel Dios era su todo. ¿Dónde estamos hoy? Hasta el más malo dice, bueno, yo no soy muy creyente, pero sé que hay un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo era Abel? Para Abel Dios era todo. Y fuera de él, nada. Y todo lo que hace Dios es para tu bien. ¿Cómo fue la ofrenda de Caín? Buscando los efectos, lo que se ve a los ojos de los demás. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios rechazó esa ofrenda. A Caín le preocupaba más que los demás vieran, ¿ya viste todo lo que hago? ¿Ya viste todo lo que logró? ¿Y cómo era la ofrenda de Abel? Estaba enfocada a las causas. Es decir, Abel entendía que si su corazón no cambiaba, su ofrenda estaba de más. Un corazón contrito y humillado no desprecias tú. ¿Qué dice la Biblia? Ofrendas no quiero ni sacrificios, quiero un corazón humilde. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, si presentas a Dios una ofrenda desde un corazón humilde, desde la nobleza, esa ofrenda va a ser agradable delante de Dios. Si se le presentas a Dios una ofrenda solo por ego y solo para que los demás vean que eres muy bueno, pues esa va a ser tu recompensa. El Señor Jesús dijo, miren a los que oran en el templo, les gusta orar y que todo el mundo vea, esa es su recompensa. Pero los que oran con su Padre que está en los secretos, donde ningún ojo lo ve, tendrán una recompensa mayor, no solo en los cielos, sino también en esta vida. Amén. Curiosamente, la conciencia de Caín se reflejó 7 generaciones después, ahí viene en Génesis 4:22, en un individuo, una persona que se llamaba Tubal Caín. Como dicen los japoneses, Tubal Caín, ahí dice en ese versículo que forjaba el hierro y el bronce. Realmente Tubal Caín desarrolló estrategias de guerra. Todo el tiempo hay que estar en guerra, y si no le lanzo un hachazo, le mando un flechazo, y si no un espadazo, pero siempre guerra. Así está, nadie me va a ganar. Como decimos en México, hay muchos dichos chilangos y norteños, pero ya mejor ni los voy a decir. Si tú dices 1, yo digo 1.5. ¿Me explico? Yo no me dejo de nadie. Yo tengo un amigo que su papá, que ya está en la presencia de Dios, todo el tiempo a mi amigo le estaba diciendo eso, tú no te dejes, que nadie te haga de menos. Y todo el tiempo, pues hizo un robot, una máquina de guerra, ¿no? Era una máquina de guerra el chavorruco de mi edad. ¿Por qué? Porque el papá todo el tiempo le estaba diciendo que nadie te vea cara de tonto. Está bien, hay que ser listos, hay que estar alertas, pero no exagerar. Curiosamente, la descendencia de aquí ya no fue de Abel, aquí ya fue de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, porque Abel ya no estaba. Pero la séptima, octava y novena generación de Set, del tercer hijo de Adán y Eva, fue Enoc, que caminó con Dios. Fue Matusalén, que vivió 969 años. Y el secreto es que Matusalén, cada que terminaba una plática, decía, bendito sea Dios, creador del cielo y de la tierra. Y por eso Dios le otorgó 969 años. Y después Noé, quien Dios tuvo a bien utilizar, ¿para qué? Para la salvación de toda su parentela, de todos sus hijos. Enoc, Matusalén y Noé caminaron con Dios, como nosotros decidimos hoy. ¿Quién lo decide? Amén. Ya nada más para terminar, Caín siempre estaba con rollos raros, conexiones con itis y cosas así. Ya saben ustedes YouTube, que los Anunnakis, ya está. Pena me da decir esto aquí. Rollos, que los gigantes, y que olvídense de esas cosas. ¿Qué dice Génesis 6:8? Abel, Enoc, Matusalén y Noé, aquí hallaron gracia, ¿qué? Delante de Dios, porque su única conexión era el Dios dador de vida, creador de cielos y de la tierra, el cual era todo para ellos. Y si tú le dices a Dios, tú eres todo para mí, ¿qué Dios te va a decir a ti?
también tú eres todo para mí. Podemos resumir este tiempo que hemos estado aquí, lo podríamos resumir así. Si tú te la tomas en serio con Dios, Dios te toma en serio a ti. Y con eso desperté hoy. Apláudele a Él, apláudele a Él. Es decir, la conciencia de Caín es un día bien, un día mal, sí, pero no, no, pero sí, tal vez sí, tal vez no. Y dice el Señor Jesús, y dice la Escritura, tibios los vomitaré de mi boca. ¿Cuál era la conciencia de Abel? Estar con la conexión del árbol de la vida, cuya raíz es nuestro Padre Celestial. Siguiente, por favor, Edgar, que está cercano y que es amoroso. Por último, hace muchos años teníamos una librería y estábamos Vero y yo, y un día llegó un cuadrito que decía algo así: la vida es un regalo de Dios. Lo que hagas con ella es tu regalo para Él. Amén. Decíamos que Moisés mantenía los brazos arriba cuando el pueblo luchaba y mantuvo los brazos arriba cuando el mar se abrió. Pues el Señor Jesús también mantuvo los brazos muy abiertos y muy arriba para que nosotros pudiéramos también cruzar las aguas tormentosas, los desiertos sin vida que hemos estado arrastrando por generaciones hasta el día de hoy. Podemos cambiar el Egipto de nuestro anterior, el Egipto por el cual pasaron nuestros padres, y no hablo de los del pueblo de Israel, hablo de los nuestros, por los desiertos que pasaron tus abuelitos y tus papás. ¿Puedes caminar con Dios? Díselo a Él: Padre, yo quiero caminar contigo, en los méritos de Él, Mesías, y en la presencia de tu Espíritu Santo. Amén. Siguiente, por favor, Edgar. Ya no sé si hay otra más o no. No, gracias a Dios. Entonces, la vida es un regalo de Dios. Lo que hagas con ella es tu regalo para Él. Y si tu regalo va con todo tu corazón y con la conciencia de Abel, con la conciencia de Moisés, de David, de Abraham, de Jesús, de Yeshua, de Immanuel, entonces Él va a verte con un ojo bueno. Vas a hallar gracia delante de Él. Y en todo lo que tú emprendas y todo lo que tú hagas, la bendición de Dios va a estar contigo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Gracias, Señor, nuestro Dios. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, porque a libertad y a vida hemos sido llamados. Señor, gracias porque nos has permitido conocerte. Y así como Jesús, Yeshua y Immanuel abrió los brazos, Señor, hacia ti y hacia nosotros, también nosotros hoy queremos abrirlos. Abra sus brazos, así como están. Así ábralos, abrazo grande para Papá Dios, abrazo con fe, abrazo espontáneo, abrazo rico, abrazo con amor. Padre, te abrazamos y sabemos que recibimos tu abrazo que nos rodea más allá de nuestra espalda, Señor, un abrazo completo. No hay abrazo mejor que el tuyo, con fe, con amor. Con amor, con fe, Señor, a ti, con un amor temeroso y con un temor amoroso a ti y a tu presencia divina. Decidimos, y ponga su nombre ahí, y diga su nombre, yo, Omar, decido caminar contigo, Padre, y abrazarte todos los días de mi vida, para gloria de tu nombre. Baruch Hashem, bendito sea Dios. Amén. Dígalo sencillo.